Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Esta es la segunda parte de este capítulo, la promesa de una dinastía eterna. Ustedes recordarán que la primera parte abordamos la promesa de Dios, en el momento en que recordemos que David tuvo este buen sentimiento y buena intención de quererle hacer un templo al Señor digno de su grandeza, de su gloria. Y por supuesto que en el corazón de David había mucha gratitud. Y esa es la razón por la cual dijo: ¿cómo es posible que yo esté viviendo en casa de cedro con tanto lujo y la presencia del Señor esté entre cortinas? Como una referencia al tabernáculo. Dios declinó la intención de David, pero por una razón muy importante, porque David estaba contemplando un aspecto de la presencia de Dios en un ámbito terrenal, pero Dios le enseñó a través de su respuesta, y lo vimos en el capítulo anterior, en el estudio anterior. Dios le enseñó acerca de su grandeza, acerca de su majestad, y que no podría, con toda la intención y con toda la riqueza que en un momento dado pudiera haber tenido David, contener la presencia de Dios. Eso, por supuesto que el tabernáculo, a lo que él se refirió como entre cortinas, fue, por supuesto que en su origen tuvo eh, un propósito divino, un propósito espiritual, simple y sencillamente el hecho de que ahí se manifestara la presencia de Dios fue algo totalmente sobrenatural. Entonces eso implicó una trascendencia hacia lo divino, conforme a la visión que Moisés tuvo allá en el monte Sinaí. De hecho, ese fue el modelo que él tuvo para poder atender las instrucciones de su construcción del tabernáculo. Entonces, la implicación del tabernáculo a lo que él refirió como cortinas, pues en realidad era muchísimo más trascendente de lo que David en ese momento estaba considerando. Y entonces, eh, pues es muy importante considerar para nosotros que todo el Antiguo Testamento se hace una referencia a esta paternidad absoluta de Dios sobre su pueblo Israel, porque esta es la razón muy importante por la cual en la respuesta de David, la que va a dar y que vamos a analizar en esta ocasión, hace referencia a esto, a esta relación de paternidad de Dios para con su pueblo Israel. Vemos en el libro de Éxodo, capítulo 4, a partir del verso 21, y dijo el Señor a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: el Señor ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Impresionante, impresionante esta manifestación de Dios para con Faraón. Todo esto lo analizamos, y aunque te parezca contradictorio este pasaje, pues todo tiene una razón muy importante que analizamos en su momento cuando estudiamos el libro de Éxodo. Así es de que si quieres profundizar en este aspecto, yo te recuerdo que ya tenemos publicado el libro de Éxodo. También están las transcripciones a su disposición, y también están los audios y los videos. Entonces, la paternidad de Dios sobre Israel estaba arraigada
en el acto divino de la liberación que tuvo el pueblo de Israel respecto de la esclavitud que sufrió en Egipto y el establecimiento de un pacto con este pueblo, el pacto que Dios hizo con Israel. Entonces la promesa de una relación filial entre Dios y la descendencia de David, como vemos, realmente no tuvo un papel muy importante, muy relevante, sino hasta después de la venida del Hijo de Dios. Esta promesa filial, esta promesa de la dinastía eterna, es una promesa del Antiguo Testamento que se encuentra, que se da en el Antiguo Testamento, pero que encuentra su cumplimiento en la persona de Jesucristo, de Yeshua, el Hijo de Dios, nuestro Mesías. Y entonces, después de esta respuesta impresionante que le da Dios a David, generando, estableciendo este pacto, el conocido pacto davídico, que ya analizamos en el estudio anterior, que realmente se compone de 4 promesas específicas. Entonces, viene la respuesta de David a partir del verso 18 y dice, y entró el rey David y se puso delante del Señor y dijo, Señor Dios, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa? Para que tú me hayas traído hasta aquí. Y aún te ha parecido poco esto, Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Dios. Este cuestionamiento de David y esta obedece a un impacto, una impresión que él tuvo en ese momento, después de haber escuchado al profeta las palabras de Dios. David no se consideraba merecedor de las bendiciones de Dios. La pregunta de David demuestra una admiración impresionante hacia Dios, que actuaba con gracia hacia él, hacia David. Toda persona que ha experimentado la salvación que Dios ha provisto a su vida, también se preguntan, también nos hemos hecho esta misma pregunta que David se hizo, ¿quién soy yo para que Dios tenga misericordia de mí? Después de que en un momento de nuestra vida quizás consideramos que no tendríamos perdón de Dios, que quizás el Señor nos habría olvidado, que para nosotros no había perdón, que no había Dios para nosotros. Y cuando de repente entendimos y recibimos su perdón, nos hicimos esta misma pregunta, ¿quién soy yo para que el Señor tenga misericordia de mí? Y lo mismo que se preguntó David en ese momento, pero imagínate la impresión de David al escuchar esta promesa acerca de un trono eterno que descendería de su linaje. En las escrituras vemos a personajes importantes que, así como David, reconocieron la grandeza de Dios frente a esta gracia que recibieron y que igualmente no se consideraban merecedores de haberlo recibido, de haber recibido este favor de Dios. Por ejemplo, en el caso de Miriam, que se conoce como María, la madre de Yeshua, que en un momento dado alabó a Dios porque habría el Señor mirado la bajeza de su sierva, así literalmente lo expresa Miriam. Lucas capítulo 1, verso 46 en adelante. Fíjense cómo también ella se expresa, hace una expresión de esta misericordia que tuvo Dios, de este favor que recibió Miriam, y ella misma se siente, se sabe inmerecedora de esta gracia que recibió de parte del Señor. Dice Lucas capítulo 1, a partir del verso 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador,
porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y, o sea, es en el reconocimiento de que somos inmerecedores de este gran favor que recibimos del Señor. Nosotros vemos cómo va acompañado también a este reconocimiento palabras de exaltación a la grandeza, al poderío, a la soberanía de Dios. Y es así como lo hizo David. David, si consideraba que era inmerecedor, él era inmerecedor de todo lo que había llegado a obtener en la vida, entonces consideraba aún menos merecido el que Dios le hubiese revelado su promesa en cuanto a su linaje. Por supuesto, la humildad, la humildad en David es una de las características que resaltan en su personalidad, como lo hemos analizado en los estudios del primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Dice el verso 20, continuamos, dice, ¿y qué más puede añadir? Que dice así, ¿y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Dios. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. David reconoció que Dios conocía cada aspecto de su vida y eso es algo que nosotros hemos aprendido. Dios conoce nuestros corazones. Podríamos nosotros expresarnos de una o de otra forma frente a las personas, pero Dios sabe lo que realmente hay en nuestro corazón. Y David expresó esta conciencia acerca de este sentimiento del conocimiento divino de cada aspecto de su vida. Y en el Salmo 139 él lo expresa una preciosa eh, eh, manifestación acerca de este conocimiento divino de la vida, de su vida, conocimiento que Dios tenía de su vida. Y es lo mismo que tú y yo podríamos tener, manifestar con toda conciencia y con toda seguridad. Dios conoce cada paso que damos y incluso antes de darlo, lo que hay en nuestro corazón y nuestra mente, el Señor ya lo conoce. David se deleitaba en contemplar la presencia de Dios en cada aspecto de su vida. Y el conocimiento divino de cada aspecto de su vida era un conocimiento que maravillaba a Dios. Ese era algún aspecto que maravillaba a David. Se expresaba de esa manera y así es que el corazón de los hijos de Dios, sí, aquellos que se maravillan del conocimiento que Dios tiene de cada aspecto de nuestras vidas, igualmente nos maravillamos. El Señor conoce todo lo que hay en nuestro corazón y en algún momento de nuestra vida nos lo hace saber. Nos hace saber que Él ya sabía lo que había en nuestro corazón. Dice el verso 22, por tanto, tú te has engrandecido, Señor Dios, por cuanto no hay como tú ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. David entonces reconoció una vez más y confesó la grandeza absoluta de Dios.
David era rey sobre una nación y dueño de muchas riquezas, por supuesto, pero para David lo que realmente era grande era Dios y lo reconocía. En el Salmo 23, David hizo esta exclamación de tener a Dios como su pastor, como su guía. Era todo lo que él y lo que él necesitaba y así lo expresó. Dice el Salmo 23, desde el verso 1, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Una expresión impresionante, hermosa, de reconocer a Dios como su pastor y que nada le iba a faltar. No era el poder, ni su riqueza, ni su fama lo que llenaba la vida de David, sino la grandeza de Dios. Él pudo haber suplido, tuvo esta dicha de suplir cualquier falta, cualquier angustia, cualquier aflicción con el poder y el amor de Dios en su vida. El apóstol Pablo, refiriéndose a esta grandeza absoluta de Dios, escribió a Timoteo acerca de la clemencia que recibió de parte del Señor y elevando una exclamación, reconociendo esta grandeza del Señor. Fíjense cómo se expresa Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, dice Pablo, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea toda la gloria. Entonces, fíjense cómo continúa expresándose David en respecto a esta promesa que Dios le hizo. Vamos a leer de corrido del verso 23 al verso 27. Dice: ¿y quién como tu pueblo? Ahora se refiere a Israel, ¿sí? Dice: ¿y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a su tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Señor, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa. Y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga: el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo se ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Impresionante, hermosa declaración. David saca palabras de su corazón, por supuesto. También reconoció esta relación especial del pueblo de Israel, de una relación que recordó lo que Dios hizo por Israel
Y que también era una relación de gracia inmerecida para con el pueblo, por supuesto. No había otra nación como Israel, una nación rescatada por Dios para glorificarse en ella, estableciendo como pueblo de Dios para siempre a Israel. Y con relación a la gracia inmerecida que recibió la nación de Israel de parte de Dios, el profeta Jeremías habló palabras hermosas acerca de dicha misericordia que recibió el pueblo de Dios, la cual fue al mismo nivel, una misericordia que colocó al mismo nivel de las propias leyes de la naturaleza, en el contexto del pacto que fue profetizado. Fíjense bien cómo se expresó el Señor acerca de su pueblo. Jeremías capítulo 31, a partir del verso 35, dice, así ha dicho el Señor, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar, que braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho el Señor. Si los cielos de arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice el Señor. Imagínense, a pesar de todo el pecado de su pueblo, y lo analizamos, lo vimos, lo estudiamos en el libro de Éxodo y Levítico, Deuteronomio, cómo fue que en reiteradas ocasiones, a pesar de que el pueblo se rebelaba, a pesar de que el pueblo se manifestaba incrédulo, a pesar de tantas cosas, siempre Dios estuvo ahí perdonando, siendo paciente, mostrando su misericordia. Y entonces las palabras del profeta Jeremías confirman que efectivamente es por él, no por el pueblo, sino por él, por su nombre, porque ha jurado por él mismo que Israel será nación para siempre. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esta profecía nos remite a los tiempos del fin. Así es de que es muy importante que no perdamos de vista a Israel, remanente que hoy queda, el remanente del que está hablando el profeta, que es el pueblo judío hoy en día, y que solamente Dios identifica tal cual, para no entrar en conflicto acerca de que si son o no son, si son los sionistas, que si, eso nosotros no lo hablamos, nosotros no nos metemos en esa contienda. Nosotros sabemos por la profecía, por la escritura, que hay un remanente hoy y que permanecerá para siempre por causa de esta promesa que Dios hizo con David, una dinastía eterna, que vendría pues, de la tribu de David, de Judá, en el Mesías, en Yeshua. Y cuando hablamos acerca, ya cuando estemos hablando de los tiempos del fin, hablando del Apocalipsis, etcétera, ustedes se van a dar cuenta la importancia que tiene hoy en día este remanente del pueblo de Israel que no creyó en el Mesías. Y por supuesto, todos los que hemos venido, ¿sí?, a ser injertados. Pero bueno, ya en su momento hablaremos de este importante asunto. Dice el verso 28, continuamos, dice, ahora pues, Señor Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Señor Dios, lo has dicho. Y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. David había comenzado sintiéndose en su momento quizás triste porque Dios habitaba en una tienda. Quizás hasta se sintió ofendido, ¿no? Por la forma en cómo lo expresó, cómo era posible eso.
pero ahora se siente humillado. En esa expresión que hace él, se siente el más humilde y reconoce la grandeza de Dios y siente la necesidad de suplicar a Dios que continúe confirmando su casa, su palabra, su promesa acerca de la descendencia de David. David termina pidiendo la bendición de Dios para con su casa y su reinado o su descendencia. Y vamos a leer el Salmo 103. Acompáñame por favor en tu Biblia. Vamos a leer juntos este salmo hermoso. Fíjate cómo se expresó David acerca de este tema. Dice desde el verso 1: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerán más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid al Señor sobre vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, bendice alma mía al Señor. Este salmo comprueba que David aprendió la lección. Aprendió una lección muy importante acerca de la soberanía de Dios. Y en este salmo David expresó el significado de la eterna soberanía y la eterna misericordia de Dios. Y la condición frente a la condición finita del hombre. Porque Él conoce nuestra condición. Él es consciente, muy consciente, conoce nuestra condición. Somos polvo. Se acuerda de que somos polvo. En el Nuevo Testamento vemos muchas evidencias que confirman que Yeshua es el cumplimiento del pacto davídico. Las promesas que componen este pacto que Dios hizo con David acerca de su descendencia y el establecimiento de su reino se encuentran plenamente confirmadas en la vida y en la obra de Yeshua, el Mesías. Y uno de los pasajes que destacan la relevancia de esta conexión divina la vemos desde el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, en donde se describe la genealogía de Yeshua, enfatizando, por supuesto, que él es descendiente de David, así como también de Abraham. Mateo 1, verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Y por otro lado, el profeta Isaías también anunció el cumplimiento de la promesa hecha a David. En el capítulo 9 podemos ver que se identifica a Yeshua con los atributos que tendría el Mesías: un rey de paz, un rey de justicia. Y el ángel Gabriel, por ejemplo, también reveló a María, a Miriam, que su hijo sería llamado Hijo del Altísimo y que reinaría sobre la casa de Jacob por siempre, indicando que el reino del hijo de David es un cumplimiento tangible de la promesa hecha a David. Lucas 1, capítulo 30, verso 30, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua. La traducción dice Jesús, pero recuerden que su nombre original es Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí está la confirmación de lo que leemos en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. El pacto davídico. Una vez más, verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, es su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Recordemos que ella aún era virgen, no había conocido hombre. Dice verso 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser nacerá, será llamado Hijo de Dios. Aquí está la promesa. Sí, y entonces en los evangelios pues se describen eventos en donde Yeshua a él le dicen el hijo de David, confirmando que su propósito pues es el cumplimiento del pacto davídico. En varias ocasiones Yeshua se refirió a sí mismo en relación a su linaje real y el establecimiento de un reino eterno. Así es de que la identidad de Yeshua como descendiente de David, pues al ser una cuestión genealógica, pues también implicó el cumplimiento de las promesas divinas en toda su plenitud. Entonces la realeza de Yeshua, afirmada en el Nuevo Testamento, confirma su papel como mediador del nuevo pacto. Este nuevo pacto, a diferencia del pacto mosaico, es una relación íntima y personal con Dios, de manera que los creyentes, al confirmar el pacto, automáticamente se colocan bajo su señorío. Tú y yo, en el momento que hemos dicho que somos creyentes, estamos confirmando este pacto y este señorío sobre nuestras vidas. De manera que el pacto que como creyentes confirmamos con Dios a través de Jesucristo, a través de Yeshua el Mesías, nos hace súbditos de su reino, del reino de Dios. Y aún más que súbditos, hemos sido hijos e hijas de un rey que ha cumplido y supera todas las expectativas del pacto originalmente hecho con David. Esta comprensión que tú y yo podemos tener del pacto davídico y su cumplimiento en el Mesías nos otorga a nosotros los creyentes una base muy sólida para vivir en confianza y en esperanza, sabiendo que formamos parte de un plan divino eterno que trasciende nuestras circunstancias presentes. Hermoso, el pacto davídico, la promesa de una dinastía eterna.